Bueno, nuevamente, feliz sábado para todos. Deseo que tengan un sábado muy bendecido y eso significa poder aprovechar estas horas sagradas para un encuentro intensivo con Jesús, porque ese es el propósito, ¿no? No solamente que tengamos descanso del cuerpo, sino también aprovechar estas horas para el encuentro profundo, intenso con Jesús, ¿no? Que eso va a ser la mayor bendición que podamos recibir. Antes de comenzar con el tema de esta mañana, quería anticipar que pedido disculpas de que no me quede a compartir la escuela sabática de saludarlos, porque ya lo mencioné, creo que la última oportunidad que estuve aquí, acá a unas 3 cuadras de aquí, vive, cuando yo era chico, practicaba judo. Y después de 45 años me reencontré con mi viejo profesor de judo, que vive acá a la vuelta, a 3 cuadras. Entonces, cada vez que vengo acá a la iglesia, y en otras oportunidades también, aprovecho para visitarlo. Así que de aquí me voy a ver a mi viejo profesor de judo, con quien también podría contar un testimonio de cómo Dios me dirigió, pero la cuestión es que aunque él se confiesa agnóstico y budista, sin embargo, tiene la apertura para que yo ore con él, comparta la palabra de Dios, etc. Así que de aquí me voy a visitarlo y a compartir. Charlamos obviamente de cosas seculares y finalmente terminamos el encuentro con una oración y con alguna palabra de Dios, ¿no? Así que perdonen que no me quede a saludarlos y a compartir la escuela sabática. Bueno, el tema de esta mañana no sé si fue anunciado en el boletín digital o no sé cómo se comunican aquí en la iglesia, pero se titula Dios te predestinó, o algo así creo que puse el título, ¿no? Dios te predestinó. Y bueno, vamos a usar un poquito, acá ya está, ¿no es cierto? El PowerPoint. Y el texto base, si ustedes me acompañan abriendo la Biblia, está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quizá podemos leer 28, este texto clásico, hablando de lo que decía Gustavo, ¿no es cierto? Que estas noticias, que él lo que hizo es darnos noticias de la semana, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un texto clave al respecto, sobre el cual no nos vamos a detener, pero dice así, Romanos 8, 28 y 29, 29 es el texto central sobre el cual queremos reflexionar. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí viene el texto de esta mañana. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí este texto nos habla de la predestinación, un tema bíblico, y nos habla de cuál es el fin último de esta predestinación, cuál es el propósito de la predestinación. Este tema es un tema que ha dado mucho debate en el cristianismo y digamos que se impone que hagamos alguna aclaración teológica, o sea que parte de nuestro sermón va a ser un poquito, si me permiten, teológico o, permítanme también el término apologético, ¿no? La apologética es una rama de la filosofía, de la teología, que se ocupa de presentar argumentos en defensa de una verdad, ¿no? O en desmedro de un error. Esa es la apologética. Bueno, el tema, de alguna manera, va a ser, la primera parte del tema va a ser un poquito, si me permiten, teológica, apologética, pero luego quisiera que desemboquemos en algo espiritual, que nos deje algo en el corazón, ¿no? Para nuestra vida cristiana. Pero permítame primero decir algo, ¿no? Muchas personas piensan que predestinación significa que Dios te fuerza a tener un destino. Dios te predestina significa que Dios te fuerza a cumplir un destino. La enseñanza bíblica acerca de la predestinación más bien tiene que ver con el hecho de que Dios tiene un sueño para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un sueño. Los que somos padres, yo soy padre de 3 hijas, algunas de ellas son amigas de Lucas, por lo menos, no sé si está por abajo o arriba, está arriba, ¿no es cierto? Fueron compañeras, está ahí,
fueron compañeros en el IAF, ¿no es cierto? Los padres tenemos un sueño para nuestros hijos. Deseamos que sean, en primer lugar, cristianos, que sean chicos buenos, que además el día de mañana formen una buena familia, con una buena pareja, ¿no es cierto? Un buen marido, una buena esposa, que los haga felices y que ellos hagan felices a esa persona. Deseamos que se sientan realizados profesionalmente, vocacionalmente, y en definitiva que sean felices. Ese es nuestro sueño como padres para nuestros hijos. Es decir, que nosotros, para usar el término bíblico, nosotros predestinamos a nuestros hijos, tenemos un propósito para nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos, deseamos la felicidad, el desarrollo y sobre todas las cosas deseamos la salvación para nuestros hijos, ¿no? Los predestinamos para ser salvos, para usar una expresión bíblica. Ahora, que tengamos ese sueño, que tengamos ese propósito, no significa que nuestros hijos inexorablemente van a responder a ese propósito que tenemos hacia ellos. Ellos, gracias a Dios, pero también con esa capacidad extraordinaria, sublime, pero a su vez riesgosa de la libertad, con la cual Dios nos creó, nuestros hijos finalmente decidirán. En mi caso, lamentablemente, hoy por hoy mis hijas no están en la fe. Yo las predestiné para eso. De chicas, cuando me permitían formarlas en la fe, hacerles el culto, la oración, etc., ellas aceptaban, venían a la iglesia conmigo. Llegó una etapa de su vida en la cual hoy por hoy no son muy afectas a la iglesia, salvo una que está empezando a relacionarse, pero bueno, no cumplieron hasta ahora. No pierdo las esperanzas, creo que la semilla sembrada dará sus frutos, regándolas con mucha oración, con mucho amor, con mucho respeto por su libertad, pero a su vez exhortándolas de la mejor manera posible. Tengo la esperanza de que en algún momento les caigan las fichas, para usar la expresión popular, y que ellas estén en la fe, ¿verdad? Bueno, eso mismo sucede con Dios. La predestinación significa que Dios tiene un sueño para tu vida. El sueño de que seas salvo, pero ese sueño no tiene que ver solamente con darte un pase para el cielo, ¿no? Muchos cristianos, lamentablemente, tienen este concepto, ¿no? Yo me entrego a Cristo, voy a la iglesia, porque en definitiva, en última instancia, lo que yo deseo es que Dios me dé un pase para el cielo, que me asegure sus bendiciones en esta vida, que no me falte el trabajo, que no me falte el pan, que no me falte la salud, y sobre todas las cosas que cuando venga Cristo a buscarnos, que me dé un pase para el cielo. Y esa es la motivación mayor por la cual algunos cristianos están en la fe. Pero si bien es cierto, Dios ha hecho todo para darte este pase para el cielo, y a ese pase lo llamamos justificación. Ese pase para el cielo es la justificación, y la justificación es gratuita, es un regalo de Dios, de su gracia, que no lo mereces ni nunca lo vas a merecer, sino que parte de la pura iniciativa divina, la pura gracia de Dios, que hace que Dios te ame independientemente de cómo seas y de lo que hagas. Y ese pase a vos no te cuesta nada, pero a Dios le costó nada menos que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue la que te consiguió ese pase gratuito para el cielo. Sin embargo, el plan de salvación no se queda solamente en el pase, no se queda solamente en el perdón de Dios, la aceptación de Dios y lo que hizo la sangre de Cristo. El fin último de la redención es lo que dice nuestro texto. A los que antes conoció, Dios los predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el fin último de la redención y es el propósito de la predestinación. Que sea yo también, hechos, transformados, conformes a la imagen de Cristo. Dios en el principio nos creó a su imagen y semejanza, dice Génesis, ¿verdad? Lamentablemente, por causa del pecado, esa imagen y semejanza con la cual fuimos creados se deterioró a tal punto que casi se borró completamente de nosotros la imagen y semejanza que teníamos con Dios. Y el plan de salvación, si bien es cierto, tiene el propósito de reconciliarnos con Dios, de darnos el perdón de nuestros pecados, de darnos la aceptación de Dios y un pase para el cielo, el fin último en realidad es un fin
mucho más elevado que meramente darnos un pase para el cielo, y ese fin último es lograr la transformación de nuestra vida, la transformación de nuestro carácter y restaurar esa imagen de Dios que se perdió en el Edén y se ha ido degradando cada vez más a lo largo de 6.000 años de pecado. El gran propósito de Dios para tu vida, para la mía, es que se restaure la imagen de Dios y seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el sueño de Dios para nosotros. Y es un sueño que tiene mucha importancia por muchas razones. En primer lugar, porque el pecado es nuestro peor enemigo. Nuestra peor desgracia en esta vida, sin minimizar su importancia, lo que voy a decir a continuación, nuestra peor desgracia no son las enfermedades, no es la criminalidad, no es la muerte siquiera, sino que la peor desgracia es la degradación que produce el pecado en nosotros. Esa degradación que nos pervierte, nos empequeñece como seres humanos, nos produce angustia, etcétera, etcétera, y es la causa última de todas las desgracias humanas, ¿no? El pecado es la causa última de todas las desgracias humanas. Además, hermanos, el pecado es la causa de todos nuestros problemas de relaciones humanas, nuestros problemas en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la sociedad. El pecado es la causa última de nuestras desgracias. Y justamente lo que Dios quiere es sanarnos de esta enfermedad llamada pecado, y el plan de salvación contempla esta restauración de la imagen de Dios, que es lo mismo que hablar de la santificación. La santificación es el proceso, no es un evento que se produce de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura toda la vida, y es el proceso de restaurar la imagen de Dios en nosotros, que es lo mismo que decir que es el proceso terapéutico de irnos sanando de esta enfermedad que es el pecado. Así que ese es el gran propósito de Dios para tu vida y para la mía, que seamos sanados del pecado, que seamos santificados y que se restaure la imagen de Dios en nosotros. Ahora, tenemos que aclarar este tema de la predestinación, ¿no? Porque lamentablemente ha dado a lo largo de la historia del cristianismo, e incluso dentro de nuestra iglesia, hay gente que, creo yo, y cree el consenso de los teólogos de nuestra iglesia, no entiende bien este tema, ¿no? Ya San Agustín, siglo V de la era cristiana, y luego Calvino, con mucha más fuerza, ha logrado instalar en gran parte del cristianismo la idea de la doble predestinación. La doble predestinación. ¿Qué significa esto? Creía Calvino, y muchos hermanos evangélicos creen en esto, por no decir prácticamente todo el mundo evangélico, hermanos libres, pentecostales, bautistas, no es que lo predican con mucha fuerza, pero creen en esto, tienen la idea calvinista de que Dios, y usa una expresión de Calvino, en sus decretos arbitrarios, así usa la expresión Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana, un libro fundamental dentro de la teología cristiana, Calvino decía que Dios, en sus decretos arbitrarios, predestinó a algunas personas para salvación, y por predestinar, Calvino entendía que Dios obliga a cumplir un destino. Él hablaba de la gracia irresistible, así ese término usaba Calvino, que Dios, en sus decretos arbitrarios y en su gracia irresistible, Dios fijaba un destino de antemano para ciertas personas para que sean salvas, y no hay nada que pueda hacer que esas personas se pierdan. Es decir, que ese destino no depende de la decisión de las personas ni de su conducta, sino que sencillamente depende de un decreto arbitrario de parte de Dios que obliga a la persona a cumplir determinado destino. Y no hay nada que pueda hacer que se pierda esa persona. Eso es lo que ha dado lugar a ese famoso concepto que está en muchos cristianos, hermanos nuestros, queridos hermanos de otras confesiones religiosas, tan cristianos como nosotros, pero que en algunas cosas están equivocados, la idea de que salvo hoy, salvo para siempre. Dios me salvó y no hay nada que pueda hacer que yo me pierda, ¿no? Esa es la idea de Calvino. Sería muy linda esa idea si no tuviese su contraparte. Y la contraparte de la teología de Calvino, de la predestinación, es que así como Dios eligió a algunas personas para ser salvas
y no hay nada que pueda hacer que se pierdan. Dios eligió a ciertas personas para que se pierdan y no hay nada que puedan hacer para ser salvas. Por más que pataleen, que lloren, que oren, que hagan sacrificios, que den de comer a los pobres, lo que sea, no hay nada que pueda hacer que esas personas se salven, porque Dios fijó de antemano un destino inexorable para ellas y están condenadas desde la eternidad pasada, están condenadas a la perdición. Es una doctrina, a mi juicio, nefasta y nos brinda una imagen de un Dios que yo no podría adorar. No sé ustedes, yo no podría adorar un Dios así. Preferiría rebelarme ante un Dios así, porque es un Dios siniestro, como me dijo una hermana de iglesia, un Dios siniestro que a mí, por ejemplo, yo tengo un hermano que no está en la fe, ¿no? A mi hermano, Dios lo eligió para que se pierda y el pobre tiene que pasar por este mundo lleno de desgracias para encima tener el remate de perderse eternamente, ¿no? Y todo no por una decisión propia, sino por una decisión arbitraria de Dios, ¿no es cierto? Yo no podría adorar a un Dios así. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Es cierto que Pablo, como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, dice, nuestro amado hermano Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ustedes conocen el texto, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3. Es cierto que Pablo, sobre todo en la epístola a los Romanos, capítulos 9 al 11, tiene algunas cuestiones un poquito difíciles de entender, y si tuviésemos que detenernos a explicarlas, podemos estar hasta las 3 de la tarde acá, ¿no? Así que no me voy a dedicar a eso. Pero sí, hermanos, a presentar algunas evidencias bíblicas, que creo que es muy importante que las tengamos, de que Dios quiere que todos sean salvos, y hay un solo plan de parte de Dios, y es un plan de salvación, no un plan de perdición. Dios no elaboró ningún plan para que la gente se pierda. Hay un solo plan y es un plan de salvación. Así que vamos a usar un poquito la tecnología, si no me falla, porque yo soy bastante tronco, perdón la expresión popular para esto, pero soy bastante tronco con la tecnología, pero a ver si me funciona. A ver. Me dijeron que tenía que apuntar. A ver, ahí Lucas me está ayudando. A ver. Ahí está. Bueno, ¿ven todos bien o me tengo que correr hacia un costado? ¿Ve bien? Bueno, muy bien. Salvación para todos. No en el sentido de que todos se salven. Hay también una corriente dentro del cristianismo, una teológica llamada universalismo, que postula que finalmente Dios es tan bueno que todos se van a salvar. Hitler se va a salvar, Videla se va a salvar, los peores violadores se van... No. Es una corriente teológica con la cual como iglesia, y cuando yo digo como iglesia me refiero al consenso, ¿no? Porque dentro de la iglesia hay gente que piensa cosas distintas, ¿verdad? Obviamente. Pero el consenso teológico de nuestra iglesia no cree ni en la predestinación calvinista, ni cree tampoco en el universalismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero que nadie se pierda. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Texto extraordinario, ¿no? No quiero que nadie se pierda, sino que volveos. De paso, esto es muy importante. Encontramos a lo largo de toda la Escritura la condicionalidad de la salvación. No existe tal cosa en la Biblia como salvación incondicional. La salvación es condicional y está condicionada a la respuesta humana a la obra salvífica de Dios. La respuesta humana es la fe. La fe. Señor, yo confío en ti, acepto tu salvación, acepto tu obra redentora en la cruz y la obra del Espíritu Santo en mi corazón, y Señor, me entrego a ti aceptando tu obra, es lo que llamamos fe. Y aquí dice, ¿no? No quiero que se pierdan, sino que se vuelvan. No está diciendo, no quiero que te pierdas, así que olvídate, despreocupate, que te salvo como seas, sino volvete de tus malos caminos. Esa es la condición, ¿no? El arrepentimiento, un tema que del paso algún día, creo que si me invitan de vuelta a predicar, un día quizá vamos a dedicar un tema al arrepentimiento, un tema clave en la Biblia, del cual no estamos escuchando hablar demasiado, ¿no?
Pero aquí dice Dios, ¿no? Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué van a morir? Si tengo todo listo para que se salven, la mesa está servida, ¿no? Tengo todo listo para que se salven. Di a mi hijo para que muriera en la cruz por ustedes. Los amé tanto que di a mi hijo para que muriera en la cruz por ustedes. Está el Espíritu Santo que obra en sus corazones. ¿Por qué se van a morir? Los amo, tengo la vida eterna preparada. ¿Por qué van a morir, no? Es una sin razón la perdición, ¿no? Muy bien, avanzamos. Nuevo Testamento, texto clásico que todos podemos recitar de memoria, ¿no? Son palabras de Jesús. De tal manera amó Dios a los adventistas, dice ahí, ¿no? ¿Dice así? No. De tal manera amó Dios a los cristianos. De tal manera amó Dios a los judíos. No. De tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y aquí está la condicionalidad de vuelta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? La condicionalidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que quiero destacar es esto. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Muy bien, avanzamos. 1 Timoteo 2:4, los versículos previos, Pablo venía diciendo, les pido que hagan oración por todos los hombres, por los gobernantes, por los reyes. Tenemos que orar por Alberto, tenemos que orar por Cristina, tenemos que orar por Mauricio, por Horacio, es el de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio, ¿no? Tenemos que orar por ellos, claro que sí. Y esto no significa embanderarnos con ningún partido, significa que son seres humanos amados por Dios, por más que alguno crea que a Dios le cuesta amar a ciertas personas, son todos amados por Dios y además son personas que tienen la responsabilidad de procurar nuestro bienestar y tenemos que orar para que hagan lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero aquí entonces Pablo remata esta idea de que venía diciendo que Dios quiere que oremos por todos los hombres. ¿Por qué? Porque quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Texto contundente. Dios enfático, explícito. De paso, permítame una pequeña recomendación, permítame el término que lo voy a explicar, hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina dentro de la literatura que se ocupa de criterios de interpretación. Se aplica a la literatura secular y se aplica a la literatura bíblica. Hay una hermenéutica bíblica, ¿no? Y un principio de hermenéutica sano es que los textos oscuros, ambiguos o difíciles de entender de la Biblia tienen que ser interpretados a la luz de los textos claros, explícitos y enfáticos de la Biblia. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Junto con los que acabamos de leer, son textos explícitos, claros y enfáticos, y es a la luz de estos textos que tenemos que interpretar textos difíciles, como por ejemplo Romanos 9 al 11, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, ¿qué dice San Pablo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. La oferta de la salvación es para todos los hombres, el ofrecimiento de la salvación es para todos los hombres y depende de la decisión de cada uno si va a aceptar o no el ofrecimiento de la salvación. Muy bien, avanzamos, otro más. También en Timoteo dice Pablo, Dios es el Salvador de todos los hombres. Todos los hombres están involucrados en el deseo de Dios y la acción salvadora de Dios. Tenemos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice, él habla de los burladores, que se burlan de la idea de la segunda venida de Cristo, y dice que Dios todavía tiene paciencia para con nosotros, todavía no vino Cristo, porque tiene paciencia para con nosotros y no queriendo que ninguno perezca, lo mismo que decía Ezequiel, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, condicionalidad, procedan al arrepentimiento, ¿no? No es que Dios va a salvar a todos, sino que va a salvar a los arrepentidos, ¿no? Muy bien. Otro texto precioso, 1 de Juan capítulo 2. Viene hablando, decía, en los versículos anteriores decía San Juan, si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, la verdad no está en él, ¿no? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen, pero si alguno peca, no se desespere, porque tenemos un abogado delante de Dios, que es Jesucristo el justo, y luego agrega esto, Cristo es la
propiciación por nuestros pecados, y fíjense qué hermoso lo que dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, Jesús realizó la propiciación, la expiación en la cruz, no solamente por nosotros los que conocemos el mensaje y aceptamos, sino que la propiciación es universal, es para todo ser humano, para el budista, para el confucionista, para el sintoísta, para el ateo, para el agnóstico, para el deísta, etcétera, etcétera, ¿no? Cristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que la sangre de Cristo se derramó por todo ser humano y aún aquellas personas que nunca han llegado a conocer a Cristo y el mensaje del Evangelio, pero como dice Romanos capítulo 2, siguieron su conciencia, que en realidad la conciencia es una facultad humana a través de la cual obra el Espíritu Santo, ese ateo, ese agnóstico, etcétera, será salvo porque siguió su conciencia, fue fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo, siguió el camino del bien y además porque la sangre de Cristo, la propiciación de Jesús, lo ha cubierto de todos sus pecados, ¿no? Es una maravilla las provisiones del plan de salvación. Muy bien. Aquí tenemos, digamos, el fundamento bíblico, podríamos citar muchos textos más, de por qué no aceptamos como adventistas la doctrina de la doble predestinación, sino que creemos que Dios quiere que todos sean salvos y depende de la respuesta humana, ¿no? La respuesta humana. Muy bien. Ahora, ¿realmente Dios quiere nuestra restauración moral, espiritual? ¿La santificación es un tema bíblico o es un capricho de algunos cristianos, algunos teólogos, ¿no? Porque algunos hermanos dicen, no, lo que importa es la justificación, ¿no? Acá lo más importante, o casi lo único importante, es que Jesús dio su vida en la cruz por vos, estás cubierto por su sangre, no hay nada que vos puedas hacer para ser salvo. Si entendemos por salvación, ser aceptados por Dios, ser perdonados por Dios, el pase para el cielo, es cierto. No hay nada que como seres humanos podamos hacer para que Dios nos perdone, nos justifique y nos dé el pase al cielo. Todo lo hizo Cristo. Por eso que Lutero hablaba de que somos justificados por una justicia foránea, es decir, una justicia externa a mí, la de Cristo, no la mía. La obediencia de Cristo y no mi obediencia, la perfección de carácter de Cristo y no mi perfección, que nunca la voy a tener, sino la perfección de Cristo. Pero el propósito de Dios, como decía al principio, va mucho más allá de meramente el perdón del pecado y la justificación. El propósito de Dios es nuestra santificación y vamos a ver algunos textos bíblicos al respecto. Fíjense, Levítico capítulo 19. Si leemos, no lo vamos a hacer ahora porque sería muy largo, si leemos capítulo 18 y capítulo 19, vamos a ver que esos dos capítulos están llenos de instrucciones, exhortaciones y, permítame la expresión, de mandamientos morales de Dios para el pueblo de Israel. Son dos capítulos que tienen una cantidad de normas morales de Dios para su pueblo. Entonces el capítulo 19, antes de enunciar esas normas morales que Dios tiene para su pueblo, dice lo siguiente: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios nos da este imperativo moral, espiritual. Sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Soy santo. Estamos relacionados con Dios santo y cuando uno analiza, de paso también otro tip teológico, si les gusta la expresión, para interpretar la Biblia, ¿no? Uno puede, como hizo Guillermo Miller, tomar la Biblia, una concordancia, y tomar una palabra, ¿no? Santidad, amor, justicia, etc. Entonces recorrer a lo largo de toda la Biblia qué dice la Biblia acerca de determinada palabra, ¿no? Entonces cuando uno ve el contexto en el cual está dada determinada palabra, uno puede entender el significado de esa palabra, ¿no? Hoy en día suele escuchar la idea de que, bueno, santidad significa estar apartado para Dios, apartado para un uso santo. Y es correcto. En la Biblia incluso se habla de la santidad de los muebles del santuario.
de los utensilios del santuario, ¿no? Los vasos, etc. Es decir, objetos inanimados, que no son inteligentes, que no sienten, que no tienen una vida moral, pero que están apartados para el uso sagrado. Y ese concepto es correcto. El problema está que algunos cristianos hacen lo que se llama un reduccionismo del concepto y se quedan solamente con eso, ¿no? Dios te apartó para un uso sagrado, sos cristiano, Dios te apartó, y vacían de contenido moral a esta idea de la santidad. Santidad es solamente que estás apartado, no importa cómo vivas, vos vivís tu vida a tu manera, hacé la tuya, total, estás apartado para Dios. Bueno, ¿qué significa si uno toma la Biblia y toma la palabra santidad o santificación en su contexto? ¿Qué significa ese concepto de santidad o santificación? Bueno, cuando uno lee el contexto de esta expresión, uno se da cuenta de que la santidad, la santificación, tiene muchísimo que ver con la vida moral de los hijos de Dios y de Dios mismo, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, lo que nos dice es que Dios es un ser absolutamente perfecto desde el punto de vista moral. Que Dios tiene una bondad, un amor, una pureza elevada a la enésima potencia. Es el ser absoluto. Dios es el ser absoluto en bondad, en amor, en pureza, en rectitud, en justicia. Y nosotros, como dice acá, porque yo soy santo, porque yo soy infinitamente bueno, amoroso, puro, recto, quiero que ustedes sean semejantes a mí. Quiero que sean santos, así como yo soy santo. Por supuesto, hermanos, que nadie en esta vida, hasta que Cristo venga a buscarnos, y como dice Pablo en 1 Corintios 15, esto corruptible se vista de incorrupción, nadie alcanzará en esta vida la perfecta santidad, la perfecta bondad, la perfecta pureza, el perfecto amor. Pero estamos en un proceso, la santificación es eso, como decía al principio, no es un producto acabado ya de la noche a la mañana, sino que es un proceso que nos lleva toda la vida, en el cual cada vez nos vamos asemejando más a Dios y cada vez vamos siendo más puros, más nobles, más rectos, más bondadosos y más llenos de amor, porque en definitiva la santidad tiene que ver con el amor, ¿no? Muy bien, dice Dios, sean santos porque yo soy santo. San Pedro, en su primera epístola, toma este texto de Levítico y dice lo siguiente, fíjense, 1 Pedro 1, 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y fíjense lo que dice ahora, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Fíjense que Pedro relaciona la santidad con la manera de vivir. Hay un estilo de vida cristiano y hay un estilo de vida que no es cristiano. Los cristianos somos pecadores como todos. Caemos en pecado, ya citamos 1 de Juan, ¿no? Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Los cristianos pecamos. No sé ustedes, yo peco todos los días. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es tener como estilo de vida el pecado, como manera de vivir el pecado. Dice aquí Pedro, sean santos en toda su manera de vivir. Es decir que hay una manera de vivir cristiana y hay una manera de vivir que no es cristiana. Pablo, no lo vamos a leer ahora, en Efesios capítulo 4 dice, andad como es digno de vuestra vocación, de vuestro llamado. Vocación, de vocatio latín, significa llamado, ¿no? Andad como es digno de vuestra vocación. Es decir, que como cristianos, que apreciamos el sacrificio de Cristo, que amamos lo que Jesús hizo por nosotros, andamos de una manera que es digna de la vocación con la cual fuimos llamados. Hay una manera indigna de andar como cristianos y una manera digna de la vocación con la cual fuimos llamados. No sé si tengo alguna más en relación con esto. Bueno, otro texto, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra voluntad en griego tiene que ver con el deseo de Dios. El deseo de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, el deseo de Dios para su vida
es su santificación. Dios desea que seamos santos. Y él da en este texto una aplicación particular del principio general de la santificación, ¿no? No lo vamos a leer ahora, pero él habla de las relaciones sexuales. Y él dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en pasión de concupiscencia, etcétera, etcétera. Es decir, el principio general es la santificación. Y Pablo, de ese principio general de la santificación, que tiene que ver, como decía Pedro, con la manera de vivir, hace una aplicación particular. Ustedes tengan pureza sexual, no sean promiscuos, no sean adúlteros, tengan a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles que no conocen a Dios, porque algunos piensan, bueno, yo estoy casado, tengo la libreta roja, no sé si roja hoy en día, o de otro color, me casé por la iglesia, así que yo en la cama con mi esposa hago lo que se me da la gana, hago cualquier cosa, ¿no es cierto? Como dice la canción de los Nocheros, no hay nada prohibido entre la tierra y el cielo, ¿no? Algunos la conocen la canción, ¿verdad? Hermosa musicalmente, cuestionable moralmente la canción, ¿no? No hay nada prohibido entre la tierra y el cielo. No. Bíblicamente no es así, ¿no? Pablo dice, ustedes tengan a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en pasión de concupiscencia. Bueno, no es el tema hoy la sexualidad, es un tema difícil de definir los límites, pero lo que quiero apuntar es que Pablo hace una aplicación particular para que veamos que el concepto de santidad está asociado con la moralidad, con nuestra conducta moral. No podemos vaciar de contenido el concepto de santidad y quedarnos solamente con que santidad es estar apartado para Dios independientemente del tipo de conducta que yo tenga. No, la santidad tiene que ver con mi conducta moral, cómo me conduzco en la vida, con mi estilo de vida. Muy bien. Muy bien, ¿cómo se logra la santificación? Somos pecadores, estamos degradados por el pecado, somos seres caídos. ¿Cómo se logra? Así como la justificación es una obra de Dios realizada por Cristo en la cruz, la santificación no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Hay un autor, Morris Benden, quizá cuántos lo conocen, ya fallecido, tiene muy didáctico Morris Benden. Él dice, pedirle a un ser pecador que se eleve de su condición moral es como pedirle a una persona que levite, ¿saben qué es levitar, no? Suspenderse en el aire sin ningún tipo de apoyo en los pies, tirando de los cordones de los zapatos, ¿no? Dice así Morris Benden, ¿no? Pedirle a un pecador, por naturaleza, que se eleve moralmente por sí mismo, que se santifique, que sea perfecto, es como pretender que vamos a levitar, levantarnos del suelo, tirando de los cordones de los zapatos. Así como necesitamos un milagro de Dios para ser justificados, el milagro de la cruz, para ser santificados necesitamos un milagro y la persona divina encargada de realizar ese milagro es el Espíritu Santo. Dice aquí la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo en los versículos anteriores venía hablando de las obras de la carne. Decía, porque manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza humana, ¿no? Que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy claro, ¿no? Fíjense que Pablo es el campeón de la doctrina de la salvación, el campeón de la salvación por la fe, por la gracia, y sin embargo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta palabra es muy importante, los que practican, no los que caen. Cualquiera de nosotros puede caer en adulterio, en fornicación, en herejía, en enemistades, en pleitos, podemos caer en eso. Pero una cosa es caer y otra cosa, usando la palabra de Pablo, es practicar. Yo puedo caer en adulterio. El tema es si practico el adulterio, ¿no? Bueno, y Pablo, no nos vamos a concentrar en esto, pero entonces dice más, o sea, pero el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, mejor dicho, cuando le permitimos que trabaje, porque Él siempre está trabajando en todo corazón humano, pero cuando le permitimos que abra esa obra
regeneradora en nosotros, el nuevo nacimiento, y que Él posea nuestra vida, dirija nuestra vida, el fruto es este: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, el fruto es la semejanza con Jesús. Qué hermoso es que seamos semejantes a Jesús, ¿no es cierto? Dice también aquí la palabra de Dios, esta obra conjunta entre el Espíritu Santo y Jesús. Dice aquí: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, la gloria de Cristo, que es el carácter de Cristo, contemplando a Jesús, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Saben que la palabra transformados, que aparece en este versículo, también en Romanos 12, 1 y 2, donde Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, es la palabra metamorfosis. Esa es la palabra que aparece en el texto bíblico, ¿no? Y ustedes conocen, ¿no?, la metamorfosis. Un gusano de seda, ¿no es cierto? La crisálida lleva un tiempo, y de esa crisálida aparece una mariposa hermosa que cuando levanta vuelo es realmente una maravilla de belleza creada por Dios, ¿verdad? Bueno, Dios lo que quiere hacer en nosotros es una metamorfosis, una transformación. Y así como el gusano le lleva un tiempo, un proceso, la metamorfosis, también la metamorfosis cristiana lleva un tiempo que en realidad dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida. Por eso es que no hay que desesperarse, ¿no? Lamentablemente hay ciertas tendencias teológicas dentro de la iglesia adventista, en otras también, pero lamentablemente mayormente dentro de la iglesia, que es el perfeccionismo. Y quizá también ustedes escucharon hablar de la teología de la última generación. No sé si alguno escuchó hablar. Casa Editora, hace 2 o 3 años, Daniel, publicamos el libro El carácter de Dios y la última generación, y allí unos 12, 14 teólogos adventistas, doctores en teología, refutan esta idea de que ¿me están echando? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, pero si podés sentarte te voy a agradecer, porque creo que se distrae un poquito la atención, y me parece que el tema, por lo menos creo, no yo, sino que el tema creo que amerita una concentración, ¿no? La teología de la última generación propone que los que estén salvos en el momento de la venida de Cristo tendrán que haber alcanzado la impecabilidad, porque si no, no habría gracia para ellos, no habría intercesión de Jesús en el santuario, y que para poder vivir sin intercesor tienen que alcanzar la impecabilidad, estar exentos del más mínimo vestigio de pecado. Bueno, en este libro que les recomiendo, les advierto que es un libro denso. Yo lo corregí el libro, y algunos capítulos tenían más de 100 notas de pie de página. Era más o menos el promedio de notas de pie de página de ese libro. Me llevó varias semanas su corrección. Bueno, nuestros teólogos no creen en eso, así que no creemos en la impecabilidad, pero sí creemos en un proceso de crecimiento espiritual que cada vez nos va haciendo más semejantes a Cristo. Bueno, podríamos seguir teológicamente hablando de muchas cosas, pero hermanos, creo que la importancia de este tema es que entendamos que Dios tiene un sueño para nosotros. La predestinación significa que Dios tiene un sueño, y es liberarnos de nuestro mayor enemigo, que es el pecado. Es sanarnos de nuestra mayor enfermedad, que es el pecado. Esta enfermedad que tanto daño nos hace a nosotros mismos como personas, pero también hace daño a nuestras relaciones. Hace daño en la familia, hace daño en el trabajo, hace daño en la iglesia, en la sociedad. Y como decía al principio, es la causa última de todas las desgracias humanas. Y además hay un hecho, hermanos, y es la importancia de esta santificación tiene que ver con la misión de la iglesia y con nuestro testimonio. Quisiera leer 2 citas solamente para terminar. Una de Voltaire, me quedó este texto pendiente, lo leo solamente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Si nos profesamos cristianos, tenemos que andar como Cristo anduvo. Tenemos que vivir lo más semejantemente posible a como Cristo anduvo sobre la tierra. Muy bien, pero quiero leer una cita de un autor incrédulo, Voltaire, de la Revolución Francesa. Algunos creen que era ateo, no era ateo Voltaire, pero era anticlerical, era antirreligioso por todas las cosas que había visto en la historia del cristianismo, sobre todo en sus días, ¿no es cierto? Y él decía lo siguiente, a los cristianos les decía lo siguiente: cuando los veamos vivir como redimidos, creeremos en vuestro Redentor. Cuando los veamos vivir como redimidos, creeremos en vuestro Redentor. Yo me puedo ir en palabras, puedo, como dice Jesús en Mateo 23, recorrer cielo y tierra buscando un prosélito, dar 50.000 estudios bíblicos, golpear todas las puertas de todos los vecinos de alrededor de la iglesia de mi casa, pero si vivo como si no fuese cristiano, mi conducta, mis actitudes, mis palabras, la forma en que trato a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, no ando como Cristo anduvo, estoy transmitiendo el siguiente mensaje: y después de todo, mi fe no es tan importante para mí. Después de todo, Jesús no es tan importante para mí, porque soy igual que los demás. Soy materialista como los demás, soy hedonista como los demás, vivo para el placer, para los lujos, vivo pecando como estilo de vida, maltrato a la gente que me rodea. Soy como los demás, o sea, soy como si Dios no existiera. Profeso ser cristiano, pero vivo como si Dios no existiera. Entonces, Voltaire nos dice, cuando los veamos vivir como redimidos, vamos a creer en vuestro Redentor. Pero quisiera presentar un texto más positivo que el de Voltaire, que es de el gran Mahatma Gandhi. Creo que un personaje histórico que todos respetamos, aunque él no haya sido cristiano, todos respetamos a Mahatma Gandhi, es un ejemplo para la humanidad, y él era un gran admirador de Cristo. Usted sabe, ¿no? Era un gran admirador de Jesús. No así de los cristianos que él conocía, no así del cristianismo que él conocía. Piensen ustedes, él era indio, de la India, ¿no? Y había visto la opresión que los cristianos británicos, sobre todo, habían hecho contra su pueblo, ¿verdad? Y él decía, no, Jesús es bárbaro, pero no me hablen de los cristianos, ¿no? Pero él tenía ciertas recomendaciones para los cristianos. Fíjense lo que dice. Primero de todo, quisiera aconsejar a los cristianos que todos a la vez comenzaran a vivir como Cristo Jesús. ¿Profesás ser cristiano? Bueno, empezá a vivir como Cristo. Si os viéramos en el espíritu de vuestro Maestro, ninguno de nosotros podría resistirse. Si los viéramos vivir como Jesús, ser pequeños Cristos en el lugar donde se desenvuelven, serían irresistibles. Su testimonio sería irresistible. En segundo lugar, voy a transformar el vosotros en un lenguaje más accesible, ¿no? En segundo lugar, les aconsejaría llevar a la práctica su religión. Que no quede solamente en la teoría, sino en llevar a la práctica su religión, sin violentarla y sin degradarla. No soy del parecer que la India deba asumir un cristianismo dulcificado, diluido, ¿no? Quiero más bien que asuma el verdadero cristianismo, el cristianismo radical, un cristianismo totalmente comprometido con Jesús. Y en tercer lugar, quisiera proponerles que insistan en el amor, porque el amor es el alma del cristianismo. Extraordinario, ¿no? Palabras extraordinarias que nos comprometen como cristianos. Si yo valoro lo que hizo Jesús en la cruz por mí, valoro el amor infinito que desplegó en la cruz por mí, entonces eso me compromete, no en el sentido formal, de obligación, sino que compromete mi corazón, ¿no? Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Nos constriñe, me compromete con Jesús para vivir como Él vivió, para permitirle a Dios cumplir este sueño en mí, de restaurar su imagen en mí, de transformarme, de santificarme. Y yo deseo para mí y para ustedes que le permitamos esta obra del Espíritu Santo para nuestra propia bendición, para bendición de nuestra familia y de todos los que nos rodean. Que Dios los bendiga, que tengan feliz sábado y que podamos todos cumplir el sueño de Jesús.